Durante el tifón más mortífero en años, un repartidor silencioso se apodera de un enorme camión militar que nadie más puede operar y se dirige a toda velocidad hacia una aldea aislada con niños al borde de la muerte. Los aldeanos observan conmocionados cómo este silencioso extranjero realiza un rescate inimaginable. Pero cuando la tormenta se calma y llegan las autoridades, descubren su verdadera identidad y el secreto que ha estado ocultando al mundo todo este tiempo. Dale a me gusta y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El viento arrancó los techos de las casas como si fueran de papel. Pero lo que sorprendió a todos fue el hombre al volante. Siempre había sido el silencioso extranjero que repartía víveres. Pero ahora, en medio del peor tifón en 20 años, estaba sentado a los mandos de un vehículo militar que nadie más podía operar. Su rostro reflejaba una calma inquietante, como si lo hubiera hecho antes. Mientras la tormenta rugía y las vidas pendían de un hilo, los habitantes del pueblo susurraban la misma pregunta. ¿Quién es? Nadie sabía la respuesta excepto Daniel Hayes, y él había jurado no hablar de ello jamás. 3 días antes, Daniel había conducido su camión de reparto abollado por las afueras de Lacaran, un pueblo costero construido sobre la resiliencia. Los lugareños lo apreciaban bastante. Repartía provisiones con precisión discreta y nunca cobraba extra por rutas difíciles. Pero nadie sabía por qué un estadounidense de unos 40 años había elegido vivir solo en Filipinas, escondido tras las colinas de la selva, tomando café instantáneo en un porche con vistas a solo árboles y niebla. No socializaba. No hablaba de su pasado, y nadie preguntaba, pero el tifón Masaki sí. Para el segundo día, el tifón ya había dañado el tendido eléctrico, bloqueado carreteras y sepultado bajo escombros el pueblo montañoso de Raven Hill. Los niños estaban enfermos, aislados y sin medicamentos. Una flota de camiones de respuesta ante desastres había llegado de la ciudad, incluyendo un vehículo militar de recuperación avanzado capaz de atravesar deslizamientos de tierra y zonas inundables. Pero había un problema: nadie sabía cómo conducirlo. El soldado asignado se detuvo en cuestión de minutos, con los engranajes chirriando sin remedio. Se perdió un tiempo precioso. Entonces Daniel Hayes dio un paso al frente. No dijo ni una palabra. Simplemente subió a la cabina, ajustó el asiento, pasó los dedos por los controles como si saludara a un viejo amigo y arrancó el motor con una suavidad que dejó atónitos a todos. El motor cobró vida con un rugido. Los soldados intercambiaron miradas. El alcalde local intentó detenerlo, pero Daniel solo le dirigió una mirada. Ni grosera ni agresiva, simplemente definitiva, incuestionable. El vehículo se movió, no con vacilación, sino con seguridad, como si lo hubiera estado esperando. Pero nadie sabía que le atormentaba las manos. La lluvia golpeaba el parabrisas con puños, pero Daniel no flaqueó al volante. A su lado estaba el teniente Marcos, quien había insistido en acompañarlo a la entrega, aunque en minutos quedó claro que ya no estaba al mando. El tablero parpadeaba con lecturas que el joven oficial no podía descifrar. Pero Daniel no las miró. Navegaba por instinto, por sensación, como un hombre que había pasado por tormentas de arena, disparos y cosas peores. ¿Dónde aprendiste a conducir esto?, preguntó Marcos finalmente por encima del rugido de la tormenta. Daniel no respondió. Su mirada seguía fija en el camino, o más bien en el fantasma de donde alguna vez estuvo. Los deslizamientos de tierra habían borrado todo camino conocido hacia Ravenil. Arroyos inundados corrían como ríos sobre el asfalto agrietado. Árboles caídos bloqueaban todas las rutas oficiales. Pero Daniel sabía que no era así. Ignoró por completo el mapa digital y giró bruscamente a la derecha hacia lo que parecía nada más que un sendero olvidado. El teniente abrió los ojos de par en par. Eso no está en ningún camino forestal,
dijo Daniel en voz baja. Construido hace 30 años. Abandonado, aún estable. ¿Cómo lo haces? Pero Daniel ya se estaba inclinando hacia la siguiente curva, reduciendo la marcha con fluida precisión. Había memorizado estas colinas hacía mucho tiempo, no por turismo, sino por repetición. Mientras los aldeanos dormían y reconstruían después de cada tormenta estacional, Daniel había caminado, medido, memorizado cada paso, cada zanja, cada curva estrecha tallada en la cordillera. No por ocio, como penitencia. En la parte trasera de la camioneta, cajas traqueteaban. Antibióticos, bolsas de suero, paquetes de comida, filtros de agua, vidas y cajas. Y todos dependían de un hombre al que nadie le había confiado nada más que el cambio para ir al supermercado. El vehículo derrapó brevemente en una pendiente, acuaplaneando hacia un precipicio. Marcos intentó frenar, pero la mano de Daniel se disparó, firme y tranquila. Un giro calculado del volante, un cambio repentino de peso, y la camioneta obedeció, arrastrándose de vuelta al sendero como una bestia que solo escucha a su amo. No eres solo un conductor, dijo Marco, con la voz casi ahogada. No, respondió Daniel. No lo soy. Un relámpago se bifurcó en la distancia, iluminando el empinado paso que tenía delante, bloqueado por un deslizamiento de tierra. La misión, al parecer, se había detenido. Pero Daniel Hayes no había sobrevivido a guerras ni enterrado fantasmas para detenerse. Ahora, Daniel no respondió. Volvió a subir al vehículo, con el agua de lluvia corriéndole por el cuello. Ajustó un manómetro, tocó un pantalla, y dio marcha atrás lo justo para ganar impulso. Luego, lenta y dolorosamente, avanzó de nuevo. Los neumáticos se clavaron en la pendiente. El vehículo crujió bajo su propio peso. Marcos se aferró al manillar, observando cómo el barro se movía bajo ellos. Cualquier movimiento en falso los haría rodar por un barranco. Pero Daniel guiaba la camioneta con la precisión de un cirujano. Milímetro a milímetro, los neumáticos se aferraban al sistema de raíces enterrado. La cabina crujió, el motor se esforzó. Daniel mantenía un ojo en la cresta, el otro en la pendiente. Salvaron el deslizamiento de tierra en menos de 2 minutos. Detrás de ellos, el barro se hundía por donde habían pasado, a segundos de derrumbarse. Marcos exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. «Nos salvaste». «No», dijo Daniel. «Aún no hemos terminado». El estrecho camino se abría a una cresta descubierta. Debajo se extendía Raven Hill, apenas visible. Ventanas con contraventanas, techos oscuros, las siluetas de la gente moviéndose como fantasmas bajo el aguacero. Y en algún lugar de esas casas, los niños esperaban con fiebres crecientes, pulmones jadeantes, padres rezando para que la ayuda llegara antes del amanecer. Daniel se agachó y encendió el sistema de sonido del camión. Su voz, profunda y firme, resonó por las colinas. «Este es un transporte de emergencia. Tenemos suministros médicos. Abran paso». En Raven Hill, alguien gritó conmocionado. Reconocieron la voz. Los aldeanos salieron en masa a las calles embarradas de Raven Hill, resbalando y tropezando en medio de la tormenta a medida que el rugiente motor se acercaba. Las linternas parpadeaban bajo la lluvia. Algunos se aferraban a las lonas sobre la cabeza. Otros simplemente miraban con incredulidad el monstruo de vehículo que avanzaba lentamente por la carretera de montaña, con los faros cortando la penumbra como soles gemelos. Cuando el camión entró en la plaza, los aldeanos empapados retrocedieron, sin saber qué esperar. Entonces el altavoz volvió a crepitar. «Doctor Moreno, necesitamos un espacio libre en la capilla para el triaje». El gas se extendió por la multitud. «Esa voz», susurró alguien. «Daniel Hayes», preguntó otro.
Pero no pudo ser. No era el americano tranquilo que arreglaba bicicletas y se mantenía apartado. No era el hombre que hablaba con amabilidad y cortesía en el mercado y desaparecía antes de que las conversaciones se volvieran personales. La puerta trasera del vehículo se abrió con un silbido. Daniel saltó primero, hundiendo las botas en el barro. Se movía con una extraña urgencia. Disciplinado, pero no presa del pánico. Marcos lo siguió, cargando cajas con símbolos médicos estampados. Uno a uno, otros comenzaron a ayudar. Los aldeanos se pasaban cajas de suministros de mano en mano, aturdidos pero obedientes. El hombre tranquilo al que antes habían pasado por alto ahora gritaba órdenes como un general de campo. Hiervan agua. Retiren las mesas. Necesito 6 personas con conocimientos básicos de primeros auxilios. Nadie le preguntó. En menos de 20 minutos, la capilla se transformó. Extendieron mantas. Colgaron 4 bolsas de las vigas. Los niños llegaron en oleadas, en brazos de sus padres, con los ojos vidriosos y la fiebre a flor de piel. Daniel abrió una caja y comenzó a administrar antibióticos como quien lo ha hecho 1000 veces. Lo había hecho. Marcos observaba desde la puerta, lloviendo, goteando de su casco. ¿Quién eres? Daniel se detuvo solo un segundo. Una vez entrené unidades de convoy en Afganistán. Antes de que Sudán perdiera hombres en ambos, se cansaron de ser saludados. Marcos estaba atónito. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué esconderse? Las manos de Daniel no dejaron de trabajar porque algunas cosas se sobrevive pero nunca se regresa. Pasaron las horas. La tormenta finalmente comenzó a amainar, pero Daniel siguió trabajando, rechazando la comida, negándose al descanso. La capilla se llenó de un murmullo de oraciones susurradas y niños tosiendo que se estabilizaban lentamente. Una mujer se acercó con lágrimas en los ojos. No tenía ni idea. Eres uno de nosotros, pero más. Daniel la miró y negó con la cabeza suavemente. Número. Solo soy un hombre que regresó cuando importaba. El amanecer amaneció sobre Raven Hill como una revelación. Las nubes, agotadas por la tormenta, se abrieron para revelar rayos de luz fracturados. Los niños que habían estado ardiendo de fiebre ahora se agitaban bajo las mantas. Los padres los abrazaron con más fuerza, susurrando gracias con labios temblorosos. Daniel estaba fuera de la capilla, con las botas cubiertas de barro seco, la mirada fija en el lejano paso de montaña. Por primera vez en horas, se quedó quieto. El agotamiento lo golpeó de golpe, pero más profundo que los músculos o los huesos. Era el tipo de cansancio que anidaba en el alma. Detrás de él, los aldeanos ya estaban reconstruyendo. Algunos comenzaron a limpiar escombros. Otros preparaban comidas para quienes aún se recuperaban. Y dispersos entre ellos, soldados uniformados se movían en silencio, obedeciendo órdenes no de su comandante, sino del hombre que había salvado el pueblo. El teniente Marcos se acercó con un teléfono satelital en la mano. Se recibió una llamada. El comando regional quiere conocer al hombre que logró lo que 3 convoys y 2 helicópteros no pudieron. Daniel esbozó una sonrisa cansada. Diles que solo soy un repartidor. Marcos rió entre dientes. Esas mentiras siguen su curso. Esa misma tarde, una camioneta negra del gobierno llegó al pueblo. De ella descendieron un general filipino y 2 funcionarios estadounidenses que llegaron en avión en cuanto la noticia llegó a Manila. Uno de ellos llevaba una insignia familiar. Operaciones de emergencia del ejército de E.U. Le estrecharon la mano a Daniel. Uno le ofreció una carta doblada. Llevamos 6 años intentando localizarlo. El estadounidense dijo, no esperaba encontrarte aquí, pero tu expediente nunca se cerró. Daniel abrió la carta. Dentro había una oferta. Condición de consultor, todos los beneficios,
Un puesto civil en el entrenamiento de equipos de respuesta rápida en el sudeste asiático. Sin uniforme, añadió el general. Sin saludos, solo tu mente, tu experiencia. Daniel contempló Ravenhill, niños riendo de nuevo, vecinos trabajando codo con codo. Una aldea que casi había desaparecido del mapa, salvada porque él había decidido no permanecer invisible. Asintió lentamente. Lo haré, pero solo si me quedo aquí. Ahora pertenezco a ellos. El general sonrió. Entonces Ravenhill se convirtió en nuestro puesto avanzado más valioso. Semanas después, los medios de comunicación lo llamaron héroe. Pero Daniel nunca leyó los artículos. Estaba demasiado ocupado enseñando a los jóvenes conductores a leer mapas de terreno, a sentir el peso de un camión en una pendiente fangosa, a pensar 2 pasos por delante cuando el camino desaparece. En Ravenhill, nunca olvidaron. Y Daniel Hayes, el hombre en el que una vez apenas notaron, finalmente había llegado.